Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos Thomas Edison, 11 de febrero de 1847 a 18 de octubre de 1931, fue un afamado inventor y empresario estadounidense, que llegó a ostentar récord mundial de patentes, por lo que fue apodado, el mago de Menlo Park. Creó el primer laboratorio de investigación industrial del mundo. Inventó la bombilla, la cámara de cine, el fonógrafo, una batería para coches eléctricos y muchas otras cosas. Los numerosos inventos de Edison han influido enormemente en el mundo moderno. Fue un hombre que se caracterizó por su perseverancia en el trabajo duro hasta que lograba el éxito que buscaba. Si te está gustando, no te olvides suscribirte, darle like y a la campanita para no perderte los siguientes contenidos de Frases Brillantes. Estas son las frases célebres de Thomas Edison. El 5% de la gente piensa, el 10% de la gente piensa que piensa, y el otro el 85% prefería morir antes que pensar. El descontento es la primera necesidad del progreso. Muéstrame un hombre completamente satisfecho y yo te mostraré un fracaso. Debemos recordar que la buena fortuna ocurre a menudo cuando la oportunidad se reúne con la preparación. No conocemos una millonésima parte del 1% de nada. Lo que eres se mostrará en lo que haces. La madurez es a menudo más absurda que la juventud y con mucha frecuencia es más injusta a la juventud. Para tener una gran idea, ten muchas de ellas. El primer requisito para el éxito es la capacidad de aplicar tus energías físicas y mentales a un problema, sin cesar y sin cansarte. Lo que la mente del hombre puede crear, el carácter del hombre puede controlar. El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, literalmente nos sorprenderíamos a nosotros mismos. Hay una manera de hacerlo mejor, encuéntrala. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Cuando has agotado todas las posibilidades, recuerdo esto, no lo has hecho. Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dan cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencidos. Nunca he tenido un día de trabajo en mi vida. Todo es diversión. La naturaleza es lo que sabemos. No conocemos a los dioses de las religiones, y la naturaleza no es amable, ni misericordiosa, ni amorosa. Cuando has agotado todas las posibilidades, recuerda esto, no lo has hecho. Todo llega a quien se apresura mientras espera. Nuestras escuelas no están enseñando a los estudiantes a pensar. Es sorprendente cómo muchos jóvenes tienen dificultades para poner sus cerebros definitivamente y sistemáticamente a trabajar. Averiguo lo que necesita el mundo, luego voy hacia adelante y trato de inventarlo. No hay sustituto para el trabajo duro. A menudo se pierde la oportunidad porque viene vestida con un mono y parece un trabajo. Solo porque algo no ocurre como planeaste, no significa que sea inútil. Para inventar, necesitas una buena imaginación y un montón de basura. Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tuvieron éxito. El valor de una idea reside en el uso de la misma. Vamos a hacer la electricidad tan barata que solo los ricos quemarán velas. No he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan.
El tiempo es realmente el único capital que cualquier ser humano tiene y lo que menos se puede permitir malgastar o perder. Le debo mi éxito al hecho de que nunca tuve un reloj en mi taller. La función principal del cuerpo es acompañar al cerebro. Los mejores pensamientos se han hecho en la soledad, los peores se han hecho en la agitación. Realmente no tenemos una gran cantidad de datos sobre el tema, y sin datos, ¿cómo podemos llegar a conclusiones definitivas? El médico del futuro no dará ninguna medicación, pero interesará a sus pacientes en el cuidado del cuerpo humano, en la dieta humana y en la causa y prevención de las enfermedades. En lo personal, me gusta trabajar alrededor de 18 horas al día, además de las siestas cortas que tomo cada día, promedio de 4 a 5 horas de sueño por noche. Creo en la existencia de una inteligencia suprema que impregna el universo. No hay un recurso al que un hombre no vaya para evitar el verdadero trabajo de pensar. Tengo amigos normales cuya amistad no cambiaría por el favor de los reyes del mundo. Las tres grandes elementos esenciales para lograr cualquier cosa que valga la pena son: trabajo duro, apegarse y el sentido común. Una buena intención, con un mal enfoque, a menudo conduce a un resultado pobre. Nunca he visto la más mínima prueba científica de las ideas religiosas del cielo y el infierno, de la vida futura para las personas o de un Dios personal. Los que aseguran que es imposible, no deberían interrumpir a los que lo estamos intentando. No creo en el Dios de los teólogos, pero que hay una inteligencia suprema, no lo dudo. Todos roban en el comercio y la industria. He robado mucho, yo mismo, pero sé cómo robar. Ellos no saben cómo robar. La naturaleza es realmente maravillosa, solo el hombre es verdaderamente sucio. Durante todos esos años de experimentación e investigación, nunca hice un descubrimiento. Todo mi trabajo fue deductivo, y los resultados que obtuve fueron los de invención, pura y simple. Como una cura para la preocupación, el trabajo es mejor que el whisky. Cualquier cosa que no se venda, no la quiero inventar. Su venta es una prueba de la utilidad y la utilidad es el éxito. Las grandes ideas se originan en los músculos. Nunca hice nada por casualidad, ni ninguno de mis inventos llegaron por accidente, llegaron por el trabajo. El cuerpo es una comunidad formada por sus innumerables células o habitantes. El valor consiste en lo que eres y no en lo que tienes. Aquí no hay reglas, estamos intentando lograr algo. Encuentro mi mayor placer, y por eso mi recompensa, en el trabajo que precede a lo que el mundo llama éxito. En mi opinión, los viejos maestros no son arte, su valor está en su escasez. Sé valiente. He visto muchas depresiones en los negocios. América siempre ha surgido de estas, fuerte y más próspera. Sé valiente como tus padres. Ten fe. Ve hacia adelante. Los resultados negativos son justo lo que quiero. Son tan valiosos para mí como los resultados positivos. No puedo encontrar lo que funciona mejor hasta que encuentro lo que no funciona. La no violencia guía a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de dañar a todos los demás seres vivos, somos aún salvajes. Rayos X, les tengo miedo. Dejé de experimentar con ellos hace 2 años, cuando estuve a punto de perder la vista y Dali.
Mi asistente prácticamente perdió el uso de ambos brazos. Estoy orgulloso del hecho de que nunca he inventado armas para matar. Mi mente es incapaz de concebir algo así como un alma. Puedo estar equivocado, y el hombre puede tener un alma, pero simplemente no lo creo. Lo que puede ser un alma está más allá de mi comprensión. Empiezo donde el último hombre lo dejó. Estoy convencido de que el cuerpo está compuesto de entidades que son inteligentes y están dirigidas por este poder superior. Cuando uno se corta su dedo, creo que es la inteligencia de estas entidades la que sana la herida. Cuando uno está enfermo, es la inteligencia de estas entidades lo que trae consigo la convalecencia. ¿Sabes que hay células vivas en el cuerpo tan pequeñas que el microscopio no puede encontrarlas? Las entidades que le dan vida y alma al cuerpo humano son más finas y se encuentran infinitamente más allá del alcance de nuestros mejores instrumentos científicos. Cuando estas entidades dejan el cuerpo es como un barco sin timón, desierto, inmóvil y muerto. Estas son frases brillantes de Thomas Edison. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.